Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia online de la Fundación Eurocaja Rural. Hoy es un honor deciros que contamos con más de 285 inscritos y esto es un éxito que demuestra a la vez que tenemos gran interés todos en comunicar bien y además de una manera muy eficaz. Las reuniones son una de las formas de comunicación más habituales en nuestro entorno laboral y desgraciadamente no todas son muy eficaces. De hecho, algunas se convierten en auténticas pesadillas. Tenemos que ser capaces de concretar, de persuadir, de convencer, de vender nuestro argumento o nuestro producto en poco tiempo, con mensajes relevantes y bien estructurados. Todos tenemos grandes experiencias de reuniones interminables en las que al final no se dice nada. Y el objetivo de esta charla es que interioricemos algunas técnicas para aplicarlas con éxito en nuestras próximas reuniones. Para ellos, pues tenemos el honor de contar con Javier de la Puerta, director de la Escuela de Oratoria de la Fundación Eurocaja Rural, que en las próximas semanas arranca su cuarta edición. Por esta Escuela de Oratoria, en estos últimos años han pasado personalidades del mundo de la empresa, de la administración y la política, del mundo jurídico y comercial. Y por si alguno de ustedes está interesado, todavía nos quedan algunas plazas y toda la información está en nuestra web. A lo largo de esta charla vais a poder enviarnos consultas a través del chat y se las haremos llegar a Javier para que las conteste a lo largo de esta horita. Y no me voy a dilatar más y voy a dar paso a Javier de la Puerta. Para presentarlo no es fácil, hemos hecho un muy gran resumen porque su experiencia y su currículum es impresionante. Javier, campeón del mundo de debate de inglés y castellano en 2018 y 2017, 4 veces mejor orador nacional, tercer orador del mundo en 2015 y 2016 y numerosas veces campeón nacional de debate. Como pueden apreciar, les dejo en la mejor de las manos y que disfruten y aprendamos todos mucho. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que se me oye bien. Sí, genial. Pues lo dicho, muy buenas tardes a todos. Como me ha presentado Susana tan amablemente, soy Javier de la Puerta, que aparte de todo lo que ha dicho y lo más importante es que he sido el director de la Escuela de Oratoria de Eurocaja Rural durante los últimos 3 años y hoy estoy aquí para presentaros durante una horita en este webinar el tema de cómo comunicar eficazmente en reuniones. Entonces, directamente me voy a meter ya al tema porque tenemos poquito tiempo y quiero ser lo más productivo posible y aportaros sobre todo lo máximo posible a todos los que estáis aquí o a los que nos vais a ver después de esta casa. Entonces, lo primero de todo, deciros que en archivos compartidos, si os vais a archivos compartidos del webinar, de abajo a la derecha, podréis encontrar una presentación PowerPoint. ¿Vale? No la voy a poner a pantalla completa porque creo que es mejor que me veáis a mí y que así pues podamos, por lo menos podáis ponerle cara a lo que estáis escuchando, pero ahí tenéis la presentación PowerPoint. La podéis ir siguiendo ahora o después la podéis abrir cuando acabe la charla y decir, pues mira, fíjate, aquí está el contenido muy súper resumido de lo que he ido contando Javier durante esta horita. Eso por un lado. Y ya entrando en materia, como digo, para aprovechar al máximo el tiempo, vamos a empezar primero por lo primero que se tiene que hacer siempre en toda reunión y en toda presentación, que es diciendo la estructura de lo que vamos a contar, que va a ser muy sencillo. En primer lugar, vamos a contar todos los consejos que tengo para cómo hacer mejores las reuniones y después, en una última parte, vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, en esta dinámica me gustaría que todos vosotros participarais todo lo que pudierais, porque al fin y al cabo estoy aquí para intentar ayudaros lo mejor posible a ser comunicadores más eficaces, en este caso en reuniones, y por lo tanto poned en el chat todas las preguntas que podáis. Yo voy a haceros preguntas constantemente, me gustaría que colaborarais y estuvierais preparados para darme pequeñas respuestas y que así yo, pues de alguna forma tenga feedback de lo que os estoy contando, os está calando o tenéis alguna duda por aquí y por allá. Pero al final del todo tendremos 10-15 minutos para preguntas, de modo que podéis, digamos, ir poniéndolas y los compañeros de Eurocaja Rural lo irán seleccionando. Sin más, comienzo ya con la presentación propiamente dicha, contándoos, como siempre, cuál es el objetivo de lo que yo intento hacer hoy aquí. ¿Vale? Como siempre que doy este tipo de charlas cortitas, obviamente ninguno de vosotros me creería si yo os dijera una hora, que es un tiempo cortísimo, os fuera a cambiar totalmente como comunicadores y fuerais a ser de repente pues comunicadores que ya no tienen ningún problema en las reuniones, que ya no están nerviosos, pues nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Lo que quiero daros es una guía
en el que voy a tratar tanto el antes de la reunión como el durante la reunión como el después de la reunión, para que tengáis las herramientas para después poder trabajar por vosotros mismos. ¿Vale? Los que estéis interesados en mejorar, como ha dicho Susana, podéis apuntaros al curso de Eurocaja Rural de Oratoria y con eso pues tendréis un tratamiento de muchas horas para ir mejorando en la comunicación. Pero los que no, os animo a que repaséis esta presentación en vuestra casa e intentéis mejorar poquito a poco vosotros mismos. Y ahora ya sí que empiezo con el primer punto de la presentación, que como digo va a ser el central, que es cómo presentamos mejor en reuniones o cómo nos enfrentamos mejor a las reuniones. Y si seguís la estructura del PowerPoint, en esa diapositiva que pone estructura, he puesto 4 cosas. La primera es, veo que hay algunas personas que dicen que no tienen nada compartido, después lo subiré igualmente, ¿vale? Pero en principio debería estar subido a la sesión. De todos modos, no os preocupéis que va a ser muy sencillo. Veo que no veis la presentación, no os preocupéis que la pasarán más tarde, se trata más bien de que podáis seguir los puntos, si podéis tomar notas. En primer punto sería cómo nos preparamos cuando vamos a enfrentarnos a una reunión, cuáles son los problemas que creemos que pueden llegar. En segundo lugar, cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo antes de la reunión que van a mejorar nuestra capacidad de comunicación y hacerlas más eficaces. En tercer lugar, cómo gestionar la reunión propiamente dicha. Y cuarto lugar, cómo ejecutar nuestro discurso una vez que estamos en la propia reunión. Así que vamos a empezar directamente por el primero de los puntos, que como os decía, es a qué problemas nos estamos enfrentando cuando nos ponemos en una reunión. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tenemos y cuáles son las cosas que salen mal? ¿Vale? Si queréis podéis hablar con el chat contando cuáles son vuestras propias experiencias al respecto, pero yo he tenido la suerte de que tuve que escribir sobre un libro concretamente que iba a ser comunicación eficaz, la editorial Planeta me encargó a mí en concreto el de las reuniones. Así que hice un montón de investigación y seguro que os sentís súper identificados con las 4 o 5 cosas que he escogido para marcar como aquellas que de verdad nos cuestan mucho trabajo cuando estamos intentando. Y en todas las encuestas, todas las personas que hablaban del tema, todos los expertos marcaban esta como una de las más importantes, una gran dificultad para llegar a conclusiones claras en la reunión. Hablamos mucho, pero es difícil llegar a una conclusión clara, que de verdad estemos llegando a esto es lo que hemos sacado de la reunión y lo hemos conseguido. En segundo lugar, que a pesar de que se hablan de muchos temas, se vuelven muchas veces una vez y otra a la misma cuestión. Es decir, damos vueltas y parece que ya hemos salido y volvemos a meternos de nuevo en la rueda. En tercer lugar, existe una dificultad para exponer nuestra posición de forma clara porque hay constantes interrupciones, suele haber gente que toma mucho el control de la reunión y no nos deja hablar. Y en cuarto lugar, que hay una ausencia de un plan claro para encarar la reunión. Es decir, que no sabemos muy bien para qué estamos ahí. Existe, en cierto modo, una cierta falta de preparación. Llegamos allí y sabemos que vamos a hablar del proyecto A, del proyecto B, pero no sabemos exactamente qué es lo que queremos sacar en claro de esa reunión. ¿Vale? He escogido estos 4 temas porque creo que son de todas las encuestas, de todas las preguntas que hicimos, los que comparten la mayoría de personas con las que hemos consultado. Veo que muchos de vosotros estáis poniendo lo de el compartir el archivo. Voy a compartirlo una vez más para ver si así ya lo consigo. Si no, no pasa nada porque creo que no es trascendental. Pero bueno, está aquí. Si le dais a archivos de la sala principal, me aparece que está en el webinar colgado. ¿Vale? En cualquier caso, veo que la mayoría no lográis verlo. No os preocupéis, no quiero compartirlo a pantalla completa porque creo que es mejor que me veáis a mí. De todos modos, como digo, es muy fácil de ser. Después lo compartiremos sin ningún problema. Por lo tanto, vamos a pasar al primero de los puntos sustantivos. ¿Vale? Hemos visto ya cuál creo que son la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos, que los he pasado muy rápidamente porque no son el objeto de la charla, pero que todos compartiremos. Sobre todo esa falta de conclusiones claras, volver una vez y otra sobre el mismo problema, etcétera, etcétera. Entonces, el primero de los puntos sustantivos que quiero tratar es cómo preparar adecuadamente una reunión. ¿Vale? Y lo primero que quiero hacer es una advertencia de todo el contenido que voy a dar. Os voy a decir muchísimas cosas, pero eso no quiere decir que a pesar de todo ello las vais a tener que aplicar todas, porque muchas veces no vais a poder. Por ejemplo, me vais a decir, es que yo no soy el jefe, no soy quien para planificar la reunión. Voy a ser capaz de hacer esto o lo otro porque voy a tener que estar siempre a la sombra de una persona que la dirige, por supuesto. ¿Vale? Yo os digo cuál creo que son las formas correctas de preparar la reunión y la forma correcta de afrontarla después,
algunas técnicas las podéis aplicar siempre, otras no siempre. Entonces, a la hora de preparar una reunión, el primer punto, y esto que es súper obvio, pero aún así existe una gran cantidad de personas que no lo hacen, es preparar un orden del día, ¿vale? Es muy importante que preparemos un orden del día de los puntos que vamos a tratar. Especialmente si si es una reunión de iguales, es decir, de personas que no existe una jerarquía de uno por encima del otro, es muy importante que exista un plan claro a seguir. Entonces, yo os propongo que, esto es obvio, ¿verdad? A veces las hacemos, otras veces no, pero yo que he tenido oportunidad de ir a muchas, la mitad de las veces, bueno, sí, sabemos más o menos de lo que hay que hablar. Y sea un plan muy, muy detallado y que todo el mundo lo tenga y haya sido circulado antes de empezar la reunión. ¿Vale? Esto es obvio, pero desde el punto de vista de la comunicación es muy importante tener un guión para seguir, porque esto nos va a permitir saltarnos todas esas partes que después tenemos de embrollos, de discusiones intrascendentes que no sirven para nada. Eso que ocurre en casi todas las reuniones se puede evitar trazando un plan claro en el cual vamos a ir del punto A, después de acabar de tratar el punto B con una conclusión, pasamos al punto B, después del B al C, después del C al D. Y así sucesivamente. De modo que lo primero que os recomiendo efectivamente es que por favor hagáis siempre un orden del día, ¿vale? Un consejo muy sencillo. Segundo consejo de preparación, y este es el que me parece más claro. La mayoría de personas que se enfrentan a problemas en una reunión suelen llegar a la conclusión de que no se estaba suficientemente bien preparado para tomar decisiones durante esa reunión. Reflexionad sobre esto y pensad si alguna vez os ha pasado. Cuando llega la hora de tomar la decisión, os dais cuenta de que os falta información, de que para decidir A o B, entre si hacer el proyecto A o el B, tendríamos que haber recabado una serie de datos de ventas, una serie de datos sobre encuestas de satisfacción de otros cursos, por ejemplo, que sería imposible tomar la decisión sin él. Entonces, el segundo de los consejos es preparar toda la información necesaria para tomar decisiones a lo largo de la reunión. Y muy en particular, porque después volveré sobre esto más adelante, es trascendental que preparéis información empírica, datos que puedan desequilibrar la balanza hacia un lado o hacia el otro. ¿Vale? Los que habéis hecho ya el curso conmigo, que seguro que hay alguno que otro por aquí perdido, que no se cansó de mí después de 70 horas, sabréis que hice mucho hincapié en el uso de evidencias siempre que tengáis una situación comunicativa, que después explicaré lo que es. Es muy importante que tendráis bien preparado el material empírico para presentarlo cuando vayáis a hablar. ¿Vale? Esto que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, en realidad valdría para cualquier dato. Una discusión embrollada en la que apenas hay tiempo para hablar, en la que nadie tiene muy claro, porque las reuniones se vuelven caóticas, qué es lo que está defendiendo, el tener datos, informes claros, con conclusiones ya sacadas, es súper importante para la reunión. Como muy poca gente se lo prepara bien, vosotros podéis tener esa ventaja de tener esos informes, esas evidencias preparadas. ¿Vale? Más adelante os diré cómo citarlas, pero es importante que vosotros penséis antes de esa reunión, durante la preparación, qué datos serían necesarios para yo tomar aquí una decisión correcta, buscarlos yo y tenerlos yo, no hace falta que se los mandes a todo el mundo, preparados para el momento de la discusión. ¿Vale? Este sería el primero de los bloques que os quería contar, que es el más breve, que es cómo preparar una reunión. Os habréis dado cuenta de que muchos de los puntos que os he dicho son obvios, es que eran dos realmente. Uno, que se hiciera un orden del día muy detallado para pasar de punto a punto. Y dos, esa búsqueda de datos empíricos, de lo que yo llamo evidencias para prepararnos para la comunicación. Pero igualmente no está de mal recordar, por mucho que sean obvios, porque en una inmensa mayoría de los casos se nos pasa, ¿vale? No lo hacemos y por lo tanto pues perdemos esa capacidad de hacer una reunión ordenada. Eso el punto 1. Pasamos al segundo bloque, que es el principal de esta charla. Y es propiamente dicho, ¿qué hago? ¿Qué estrategias comunicativas sigo? ¿Vale? No se trata de cómo ejecuto el discurso, que será el siguiente paso, sino qué estrategias seguimos a la hora de estar en una reunión. ¿Vale? Y este es el material que creo que es más interesante. Como os digo, he investigado muchísimo la cuestión. Ninguna de las ideas que hay aquí, por desgracia, me las puedo atribuir. Todas son de personas que han investigado en profundidad esto y que las han recopilado en artículos a lo largo del tiempo. Y yo digamos que he hecho a modo de recopilación de cuáles creo que son las claves para dirigir bien una reunión. Entonces, durante esta primera etapa, nuestra idea tiene que ser muy clara. Nosotros vamos a intentar ser los líderes de la reunión, y cuando digo líderes, no me refiero al jefe, al que tenga que gritar más, o incluso al que lleve la voz más cantante o hable más tiempo, sino aquel que es capaz de dirigirla hacia el punto en el que quiere.
¿vale? Ese es nuestro objetivo, ser capaces de dirigir la reunión hacia el punto que queremos. Y ese punto que queremos debe estar claramente reflejado en nuestro orden del día y es la toma de decisiones. Queremos llegar a toma de decisiones en ciertos aspectos. Habéis llegado a la conclusión al preparar la reunión, por ejemplo, de que hay 5 cosas que hay que decidir. 5 cosas. Y esas 5 cosas son las que hay que conseguir dirigir en la reunión y son las que hay que conseguir que de alguna forma se queden claras y ya no haya que volver sobre ellas. Como digo, podéis ir escribiendo las dudas. Al acabar este apartado, haré una sección de dudas y me leerán los compañeros de Eurocaja las dudas que habéis tenido, como 4 o 5, y las responderé sin problemas, sin perjuicio de que al final de la charla estén todas las dudas. Así que no dudéis en escribir todo lo que haga falta. 4 consejos que os doy a la hora de dirigir esta comunicación. El primero de ellos es usar tu opinión para llegar a acuerdos o ser, digamos, aquella persona que va dirigiendo los acuerdos. Esto, a su vez, te lo dirijo en varios pequeños subconsejos. En primer lugar, y esto es una cosa también muy obvia, pero que por mi experiencia, tanto con alumnos de Eurocaja como con muchas otras personas del mundo laboral, es muy efectivo, es lo primero, tomad nota, sed vosotros los que llevéis la toma de notas de todo lo que vaya ocurriendo en la reunión. Levantad acta de la reunión, por decirlo de alguna forma. Y con esto no quiero decir que seáis el típico que hunde la cabeza y se pone a escribir y parece que está escribiendo todo lo que se dice. No se trata de eso. Se trata de que todo el mundo en la sala, todo el mundo en esa reunión que estéis llevando a cabo con vuestros compañeros, con vuestros jefes, con quien sea, sepa que las cosas que están ocurriendo relevantes, las opiniones principales de los líderes de opinión, las conclusiones a las que llegáis, quedan anotadas en un papel por ti y que tú estás recogiendo ese avance de la reunión, ¿vale? Algo tan sencillo como, pues, al principio decir, si no os importa, voy a ir tomando nota de las conclusiones a las que llegamos y las distintas opiniones para después poder tener una idea más clara de lo que ha pasado. Perfectamente normal, incluso si no fuerais el jefe, podéis hacer esto perfectamente y de hecho a veces incluso se le ordena a una persona que lo haga y esto os da muchísima iniciativa, ¿vale? Os permite ser aquellas personas de referencia a la hora de buscar en las partes de atrás de la reunión qué es lo que ha ocurrido. Ya no solamente después, que muchas personas os dirán, oye, ¿qué ha pasado? Que no me acuerdo en este punto a qué conclusión llegamos, tú lo tienes apuntado, sino incluso durante la reunión te va a permitir ser más eficaz, como veremos. En segundo lugar, intentad ser vosotros los que hacéis avanzar la reunión de un punto a otro del orden del día. Esto os va a dar también mucha iniciativa. Imaginaos que habíamos hecho ese orden del día de 5 puntos. O que en caso de que no hubiera orden del día porque no habéis podido hacerlo, que tú sabes que hay que hablar de 2 o 3 temas, o todo el mundo lo tiene en la cabeza. Sed vosotros los que intentéis llegar y forzar los acuerdos y seguir adelante en los momentos clave. ¿A qué me refiero? Cuando llegue el momento de que ya veis que la discusión se ha intrincado, que ya no se puede avanzar más de ninguna forma, es un momento en el que el líder, el que intenta hacer una reunión eficaz, tiene que tomar la palabra. Y aunque no haya hablado antes, tiene que decir, bueno, veo que en este punto hay un choque de opiniones muy fuerte. Creo que para poder seguir avanzando tenemos que votarlo. O en caso de que no fuera posible, es decir, este punto no me parece tan relevante, podemos llegar a una decisión cuando hayamos tratado el 2. Si os parece, anoto aquí que las posturas son A, B y C y después volvemos sobre él. Esa facultad de hacer avanzar la reunión, que va muy de la mano de ser la persona que toma notas, os va a dar, desde el punto de vista de la comunicación y de la persuasión, muchísima iniciativa, ¿vale? Obviamente no vais a poder ser siempre los que cambiéis el tema, pero sí que tenéis que ser aquellos que sean capaces de cambiar el tema cuando el tema se ha intrincado tanto que ya no está siendo productivo cada nueva frase que se dice, sino que se está volviendo sobre lo mismo y sobre lo mismo. ¿Vale? Para una estimación de tiempo, os diría que para un mismo tema, en una reunión de 5 o 6 personas, más de 15-20 minutos empieza a haber repeticiones de lo mismo. Por supuesto, todo es muy casuístico, hay veces que el tema es tan complicado que efectivamente merece la pena, hay temas en los que no da más de sí y a los 15 minutos hay que cortar. Entonces, os recomiendo que vosotros los que digáis, este se ha acabado, vamos a pasar al siguiente. Y tercero, también te propongo que seas uno de los que propone soluciones
en cada uno de estos puntos o bloques. Es decir, muchas veces cuando estamos hablando de un problema, por ejemplo, imaginaos que en una empresa estáis hablando sobre la expansión internacional y no sabéis si expandiros a Estados Unidos o a Latinoamérica, es muy común que todo el mundo tenga una opinión. Ah, pues mira, Estados Unidos tiene mejor economía. Ah, pues mira, Latinoamérica parece que tiene una afinidad cultural y el mismo idioma que nosotros, pero muy poca gente expone una conclusión clara de lo que hay que hacer. Entonces, os diría que intentaréis llegar a un acuerdo claro con lo que decís. Por ejemplo, cuando vosotros presentéis vuestra opinión, podréis decir, mira, este punto no está muy claro, pero sí que podemos apuntar una cosa seguro, y es, todos estamos de acuerdo en A, que vamos a llevar a cabo una inversión importante para expandirnos, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos hace falta una inversión importante, por lo tanto, de esa forma ya hemos llegado a algún tipo de acuerdo de a lo mejor X millones de euros que queremos llevar a cabo. 2, vamos a llevar a cabo esa expansión mediante, por ejemplo, una joint venture con un aliado local de allí. También estamos de acuerdo con eso y solamente nos queda por votar cuál es el sitio concreto. ¿Estáis de acuerdo en lo que he dicho que es un acuerdo? Sí, lo apuntamos. Ahora, 2, votamos el sitio. Y de esa forma, digamos, vosotros proponéis conclusiones y no solo ideas. ¿Vale? Entonces, es muy importante que no seamos simplemente personas que creamos problemas, somos rayas, sino somos también personas que ponemos las soluciones a los problemas que pueden llegar a cabo. Este es el primero de los consejos que os doy, con esto finaliza, ¿vale? Primer consejo que os doy dentro de la reunión, de los 4 que va a haber. El primero es que os erijáis en líderes de alguna forma de esa comunicación a través de, 1, ser el que toma notas, 2, ser el que hace avanzar la discusión siempre que está atascada, con buen tono y siempre que sea posible, pero ser el que haga avanzar la discusión. Y en tercer lugar, guiar hacia conclusiones claras todo lo que se va diciendo. ¿Vale? Como digo, las dudas las resuelvo al final del punto completo, pero podéis ir escribiéndolas para que los compañeros de Eurocaja las vayan filtrando. Segundo consejo que os doy sobre comunicación eficaz durante la reunión es intentad priorizar las diferentes discusiones que se abran. Y esto nuevamente hace gala de lo que todas las encuestas, todos los estudios dicen que es uno de los principales problemas de las reuniones. Y es que hablamos de 17 temas a la vez. Y seguro que hay algún momento en las reuniones en la que casi os habéis sentido que, bueno, es que esto es como si estuviera en casa de mi cuñado, ¿no? Aquí cada uno habla de lo que le da la gana, cada uno habla de su libro, todos tienen una idea que les encanta y que les gusta y vuelven sobre ello una otra vez y no se avanza. Cada uno viene a hablar aquí de su libro. Pues esto es el segundo de los puntos que creo que hacen mejorar mucho la comunicación en una reunión, es el hacer priorización de los temas que hay que tratar. En primer lugar, esto efectivamente es mucho más fácil si hay un orden del día. Cuando existe un orden del día, obviamente no tengo que estar todo el rato recordándole a la gente a qué hemos venido a hablar. Eso ya lo establecí por escrito. Si alguien hubiese querido decir otra cosa, que lo hubiese añadido al orden del día. Y además, mucha gente que no se los lee dice, sí, sí, todo muy bien en el orden del día. Si después va allí y se presenta con 5 ideas que no tienen nada que ver, pues en cierto modo se les puede hacer ver que, oye, tuviste tu oportunidad de enmendar el orden del día. Dije que si queréis añadir algo, nadie ha añadido nada, que me parece que si quieres tratar ese tema, hacemos otra reunión. Pero en este hemos venido a tratar 1, 2, 3 y 4. Y por favor, vamos a intentar ceñirnos a él para que esta reunión no dure 17 horas. Entonces, priorizar temas. ¿Cómo se puede hacer? Pues intentando establecer cierta causalidad de uno al otro. Por ejemplo, diciendo cosas como, creo que es más importante resolver esto primero antes de pasar al otro. Por ejemplo, porque tienen una prioridad lógica. Como he dicho antes en el ejemplo de la expansión internacional, primero tendremos que decidir si queremos expandirnos o no. Si hay 7 facciones, una diciendo que sí, otra que a Francia, otra que no, otra que a Italia, primero, ¿sí o no? Antes de que tú te pongas a defender que nos vamos a Francia y tú que nos vamos a Italia. Pues si va a ser que no, toda discusión es absurda. Y si va a ser que sí, toda la gente que estaba defendiendo que no puede tomar bando en uno de los 2 países o 3 países que estamos hablando. Pero las cosas tienen que ir por un orden lógico. Entonces, invitad a que haya una discusión al mismo tiempo y dejadlo claro. Dice, creo que estamos mezclando discusiones, sois personas que están tomando nota, tengo abiertos 3 bloques, vamos a intentar cerrarlos de uno en uno si os parece bien. ¿Vale? Y lo normal es que la gente razonable os esté de acuerdo en que hay que cerrar bloque a bloque. Pequeño inciso aquí, por supuesto,
que muchos diréis, ya Javi, pero eso es el mundo de Yuppie, es que la gente no es nada razonable. La gente empieza a hablar del libro y cuando le digo que no, vamos a hablar otra cosa, me manda a tomar viento. Entonces, creo que en este aspecto tenéis razón, pero que por supuesto no se puede tener todo. Hay que intentar llevar las cosas de la forma más racional posible y cuando perdemos o porque hay un par de personas que no son capaces de hacerlo, pues tenemos mayores problemas, pero igualmente creo que hay que aplicar la racionalidad. ¿Vale? Veo que ya hay algunas preguntas, tanto sobre el consejo 1 como el 2. En cuanto acabe el 2, un pequeño parón para que no se acumulen y hago preguntas sobre el punto 1 y 2. Dentro de este segundo bloque de cómo hacer priorización de cuestiones, quiero daros un truco adicional que a mí me resulta bastante útil y que tiene mucho que ver con el debate y la capacidad argumentativa. Y es que muchas veces, cuando estamos discutiendo entre A o B, por ejemplo, expandirse internacionalmente, todos sabéis que es un tema que uso recurrentemente, a Estados Unidos o a Latinoamérica, muchas veces hay 17 argumentos a favor y 17 en contra. Y es imposible tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hay 16 argumentos que a lo mejor son verdad, otros 15 que no lo son, cada uno tiene unas cosas buenas y otras cosas malas. Entonces, os doy un consejo que yo lo llamaría un truco argumentativo, ¿no? de perro viejo, de hacer muchos debates, tanto de competición como de barra de bar, que es el siguiente. Intentad dirigir las discusiones hacia aquellos puntos o bloques que creáis que vais a ganar. Ejemplo, imaginaros que en esa discusión entre si expandirse a Estados Unidos o a Latinoamérica, tenéis una, idea muy fuerte a favor de Estados Unidos y la idea en contra de Estados Unidos es, por ejemplo, estamos justo antes de las elecciones y nos dicen, no nos podemos expandir a Estados Unidos porque Trump está siendo muy proteccionista. Y si gana las elecciones, pues puede ponernos comerciales, muchos impuestos, bla, 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 muy difícil expandirse. Sería inteligente que vosotros dirigierais la discusión hacia ese argumento si creéis que vais a ser capaces de ganarlo. Por ejemplo, vosotros estáis seguros, mira, yo tengo pruebas evidentes de que Trump va a perder las elecciones, todos los datos están a mi favor, voy a ser capaz de demostrarlo con esas pruebas empíricas que buscasteis antes de la reunión, que nadie más ha buscado y que os dan toda la ventaja argumentativa. Entonces, hacer la discusión gire en torno a ese tema durante un rato. Como, digamos, meted un poco de cizaña. Creo que este tema es importante, no sé qué piensas tú, danos también tu opinión, que se enrosque un poco alrededor de ese problema la discusión. ¿Cuál es la idea? La idea es que psicológicamente, aunque no lógicamente, pero sí psicológicamente, cuando un grupo de seres humanos discuten sobre un mismo argumento durante 15 minutos y de repente, ¡pum!, alguien es capaz de resolverlo y ganarlo con claridad, es más difícil que ahora se distraiga la atención en otros, digamos, argumentos en contra de ir a Estados Unidos. Habéis estado hablando 15 minutos sobre este tema. Os acabo de demostrar claramente que era una tontería. ¿De verdad después de 15 minutos en el que os he demostrado que es una tontería vais a pasar a otro? Lo podéis hacer incluso dándole un poco de framing a esa discusión y diciendo, veo que se ha vuelto muy importante para la decisión de si ir a Estados Unidos o Latinoamérica, se ha vuelto trascendental el tema de quién va a ganar las próximas elecciones en Estados Unidos. Justo aquí tengo 3 argumentos bien apoyados por datos que he podido buscar que demuestran que no va a ganarlas de ninguna forma, por lo que creo que, siendo este un tema importante, deberíamos optar por Estados Unidos. Y empiezas, pam, 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 y lo sueltas. ¿Vale? Entonces, digamos que el ser capaces de dirigir la reunión y ser vosotros los que dais el salto de un punto a otro, como he dicho en el argumento 1, también nos ayuda en este segundo, bueno, argumento no, consejo, en este segundo consejo, en el que os estoy diciendo, intentad llevar la discusión al punto que os interesa, al punto que sabéis que tenéis más opciones de ganar, convertidlo en el punto central y entonces seréis capaz de hacer avanzar la reunión, pero además ganando. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Veo que hay bastantes dudas, así que si os parece, voy a leer de momento las que hay sobre estos 2 consejos y continúo, que voy un poquito justo de tiempo, que tengo muchas cosas que contaros, con los otros 2. Entonces, en primer lugar, os leo. La pregunta dice, ¿cómo se gestiona si existe otro participante que también intenta ser el líder de la reunión? Bueno, en este aspecto, 2 cosas que decir. Primero, estamos intentando hablar de reuniones eficaces. Y yo en ningún punto quiero decir que tengáis que ser vosotros 100% el centro de atención.
creo que ya es un éxito el hecho de que haya una persona liderando la reunión. Es que normalmente son un caos. Y con liderando la reunión no me refiero a que el jefe esté ahí, sino que el jefe de verdad haga avanzar la reunión de un punto a otro, ¿vale? Entonces, el hecho de que ya haya otra persona me parecería bien y no siempre tenemos que ser nosotros. Pero en segundo lugar, desde una forma totalmente amistosa, se puede llevar un liderazgo partido, sobre todo si tiene la postura contraria a nosotros. Y cuando él la intenta hacer avanzar, nosotros la apoyamos, o no, si creemos que todavía hay que seguir, y nosotros también la hacemos avanzar en el momento correcto. Pero obviamente no tenemos que ser el centro de atención. Si hay una persona liderando bien la reunión, haciendo que se tomen decisiones eficaces, nosotros intentamos apoyarlo en la medida de lo posible. En mi experiencia, excepto en reuniones muy, muy importantes, suele haber mucho caos y no siempre hay un liderazgo claro de esa reunión. Y cuando lo hay, no es completo, no es que lo tenga todo bien previsto y va a ir pasando de un bloque a otro, porque digamos que la ciencia de estudiar la reunión no está muy desarrollada. ¿Vale? Espero que haya sido una respuesta que os haya ayudado y paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la duración óptima de una reunión para que la atención y la eficacia en la toma de decisiones no decaiga? Vale, os voy a dar el dato que yo siempre he leído. Se dice que entre 45 minutos y 1 hora, lo cual, como todos sabréis, es la utopía de las utopías. Porque una reunión de 45 minutos y 1 hora no da tiempo ni a decir los buenos días a los 8 asistentes que hay. Pero eso es lo que dicen, que 45 minutos o 1 hora es lo óptimo y que si quieres hacerlas más largas, las intentes dividir o hacer descansos entre medias, etc. Entonces, si tenéis la posibilidad de elegir el tiempo, eso dicen que es lo que consigue maximizar la atención. En caso de que no, después voy a hacer hincapié sobre la parte más de oratoria a la hora de exponer nuestras opiniones, que para los que hayan hecho el curso conmigo ya lo tendrán más que visto y les sonará repaso, pero que es muy importante porque al final lo que se aprende cuando uno es un buen orador, un buen comunicador, y de eso va gran parte del curso de la escuela de oratoria, es a captar la atención. Entonces, vale, la gente ha perdido un poco la atención, pero cuando yo hablo, yo tengo que ser capaz de que todas las miradas vengan a mí, aunque sea durante 30 segundos. Entonces, respuesta directa, 45 minutos / 1 hora. Cuando no tengas la posibilidad de ser tú el que de verdad gestione, entonces tendrás que ser capaz de ser el mejor orador de la sala. ¿Vale? Cuarta pregunta. ¿Existe alguna ventaja de las reuniones virtuales frente a las presenciales? Pues mira, siéndote totalmente sincero, para mí no. No en el sentido de los objetivos de la reunión. ¿Vale? Es decir, puedes estar más cómodo en casa y pues la ventaja es que estás más cómodo, ¿no? Pero a la hora de conseguir objetivos, ir cerrando temas, menos, porque hay una mucha mayor facilidad para perderme. ¿Vale? Vosotros estáis ahí en casa y me estáis escuchando. Bueno, eso espero. Y estoy seguro, porque así funciona toda la comunicación y como profesor lo asumo desde que empecé a ser profesor, habéis perdido muchísimas veces. O sea, ¿cuántos de vosotros no han cogido el móvil ni una vez desde que ha empezado la charla? Poquísimos. Y seguro que los hay que han abierto El País, El Marca o El Mundo para leer un poco las noticias entre el punto de la reunión. Eso es inevitable. Entonces, yo creo que se pierde capacidad de captar la atención a través de la pantalla. Por eso hay que ser especialmente, hacer especialmente hincapié hoy en día en la comunicación telemática, que es uno de los objetivos también del curso de este año, que es no solamente dar la oratoria que hemos dado siempre, sino adaptarla al mundo telemático para ser capaces de captar la atención en las peores condiciones posibles, que ni siquiera le tengo delante, sino que tengo una pantalla. Entonces, en mi opinión, ventajas. Vale, y paso a la última pregunta y continúo. Javier, ¿y no es mejor mostrar tus datos antes de abrir el debate? Bueno, aquí hay teorías todas las que se quieran. En mi opinión, no. ¿Vale? En mi opinión, es mejor soltarlos en el momento adecuado de la discusión. Todo depende, como siempre, de cuál sea el cariz y el trato que tengas con los compañeros. Si tú sabes que con mostrárselo, ¡pum!, aquí tienes el dato, todo el mundo te va a decir, perfecto, tienes razón, hacemos lo que tú quieres, ni siquiera nos tenemos que reunir. Entonces, claro, entonces lo hago al principio. Si no es tan claro, porque casi siempre los datos, como todos sabemos, no son blanco-negro. Es un gris, a lo mejor un poquito más oscuro, un poquito más blanco, pero normalmente los datos no son clarísimos porque cuando lo son no hay discusión. Entonces, suele ser mejor, y siempre, y lo trataré un poquito más adelante en este mismo webinar, suele ser mejor primero explicarles a la persona que te escucha cuáles son las razones lógicas que sustentan tu postura. Que su cerebro sea capaz de decir, esto que ha dicho tiene sentido.
es que Estados Unidos es mejor por esto, por esto y por esto. Tiene todo el sentido del mundo. Y solamente después, cuando ya le hayas medio convencido o cuando al menos haya dicho no estoy de acuerdo, pero sus ideas tienen lógica, entonces un dato que confirma su intuición. Lo contrario es intentar imponerte el dato por la fuerza. Aquí está el dato, es así y te fastidias. Y eso funciona mucho peor para la psicología. Como digo, depende un poco de la persona en concreto, pero normalmente recomiendo sacarlos después de la argumentación para cerrar ese bloque de argumentación. Muy bien, muchas gracias por vuestras preguntas. Podéis seguir poniéndolas. Espero que hayan quedado relativamente contestadas. Pero, por supuesto, podéis seguir haciendo hincapié diciendo, Javi, no has contestado a la pregunta bien, vuelve a hacérmela. Que no hay ningún problema y las responderé todas o al final de la sesión o en su momento o si hace falta por correo electrónico, ¿vale? Así que no os cortéis con las preguntas, que para eso estoy. Paso al tercero de los consejos. El tercero de los consejos es centrar tus respuestas en llegar a una conclusión clara, ¿vale? Que es una cosa elemental. Y es que no abráis la boca ni 30 segundos, ni una intervención sin tener un objetivo claro de lo que queréis transmitir, ¿vale? Tenéis que ser, digamos, estratégicos a la hora de gestionar la reunión y a la hora de gestionar la comunicación, no solamente en una reunión, sino en cualquier comunicación. Lo primero que siempre hablamos en las clases que tiene que hacerse al escribir un discurso, y lo mismo al preparar una reunión, es cuáles son mis objetivos. Ya no los de la reunión, los de la reunión pueden ser tomar una decisión en 1, 2, 3, 4 y 5, pero mi objetivo es que la decisión 1 sea esta, la decisión 2 sea esta otra, la decisión 3 esta otra, etc. Cada una de tus intervenciones tienen que ir tendentes a intentar llegar a esa conclusión. Entonces, hay que siempre ir intentando llegar a ese objetivo que nos hemos planteado, ¿vale? Esto es muy importante. Yo he tenido la oportunidad, aparte de debatir a nivel de competición mundial muchos años, he tenido la oportunidad de ser juez muchos años en los campeonatos del mundo. Y una de las cosas más difíciles muchas veces no es ser el juez principal. Porque el juez principal, al fin y al cabo, puede contar toda su opinión, explayarse. Muchas veces lo más difícil es ser uno de los jueces no principales, de los que se llaman panelistas, como en un tribunal de un juicio que está el juez ponente y después los otros tres que no abren la boca. Esos tienen un papel muy difícil, porque cada vez que se les pregunte por el juez principal o por el jefe, en este caso de la reunión, ¿cuál es tu opinión?, tienen que ser capaces de generar valor en 15, 20, 30 segundos que va a tener. Sobre todo si la reunión es muy amplia y vais a tener, no sois el jefe, y vais a tener a 6 compañeros y 2 jefes de equipo que están por encima vuestras, vuestras oportunidades de aportar valor son muy, muy pequeñas. Entonces, os recomiendo que en esa tesitura os escribáis los mensajes incluso que queréis lanzar, no para que los leáis, sino para que sepáis exactamente cómo los queréis frasear, cuáles son las palabras exactas que queréis decir y cuál es la conclusión a la que queréis llegar, ¿vale? La regla de oro sería, no abro la boca si no voy a decir una cosa con una conclusión clara, ¿vale? Todos los comentarios estos de, ya, pero es que eso que dices, pues puede ser, pero es que es muy difícil. O bueno, sí, Latinoamérica son parecidos, pero, ¡buf!, qué países. Eso no lleva a ninguna conclusión. Eso no es una intervención que tenga un objetivo claro y, por lo tanto, estamos, en última instancia, emborroñando la reunión y no consiguiendo nada. Entonces, siempre intento llevar a cabo una intervención con conclusiones claras hasta las que quiero llegar, ¿vale? Entonces, tenéis que tener, por lo tanto, digamos, el guión de la reunión y vuestro guión, que son totalmente distintos. Una cosa es que yo preparo un guión de la reunión para que todo el mundo sepa de lo que vamos a hablar, y una cosa totalmente distinta es que yo tenga mi hoja de ruta, que yo sepa cuáles son los mensajes clave que quiero colocar. Quiero colocar sí o sí este mensaje, este mensaje, este mensaje y este mensaje. Y esa hoja de ruta la tengo que seguir. Y cuando me pregunte el jefe o cuando tenga la oportunidad de hablar, lanzo uno de los mensajes. Y así poquito a poco, ¿vale? Es muy importante que esos mensajes acaben calando. Y por último, dentro de este mismo consejo, por favor, no seáis parte de ese problema, porque todos estamos de acuerdo en España, todas las encuestas, todos los trabajadores estamos de acuerdo en que se nos va mucho tiempo en discusiones tangenciales, pero lo de siempre, si todos estamos de acuerdo, entonces ¿quién se lía en discusiones tangenciales? Pues nosotros, los mismos que opinamos que ocurre, somos los que liamos en discusiones tangenciales cuando llega el momento de
de tener que tomar una decisión. Entonces, vosotros intentad ser muy, muy fieles a los objetivos de la reunión, muy, muy fieles a la hoja de ruta que se ha traído y muy fieles a vuestra propia hoja de ruta de lo que queréis conseguir. ¿Vale? Con esto no os voy a asegurar en ningún caso que vayamos a ganar siempre las reuniones o que nuestra idea prevalezca, que para eso pues habría que ver primero si tenéis razón, segundo cómo sois de oradores ahora mismo, etc. Pero sí que os garantizo que seréis personas productivas para la reunión, que dan su opinión claramente y sin andarse por las ramas y que colaboran a que las cosas salgan bien. No es lo mismo a que después te salgan bien a ti, pero sí que colaboras para que las cosas salgan bien. Y eso me parece una prioridad muy importante. ¿Vale? Entonces, el tercero de los consejos es tener tu propia hoja de ruta y que vayas hacia conclusiones claras cada vez que hables. ¿Vale? Veo que hay preguntas del segundo bloque. Si parece, las contesto ahora porque veo que son bastante largas y acabo con el cuarto consejo porque todavía después hay la parte de comunicación más propiamente dicha. La primera pregunta dice, ¿y cuando el idioma en la reunión no es tu idioma nativo, donde no siempre entiendes bien a todos los asistentes, ni te expresas como lo harías en tu idioma, qué consejos nos das? Pues la verdad es que esta pregunta viene muy al caso porque una de mis trayectorias en debate, yo di el salto del debate en español al debate en inglés. ¿Vale? Yo fui campeón del mundo de debate en español y decidí que también quería probar en inglés. Y por supuesto, como os podéis imaginar, los primeros debates en inglés no es que fueran mal, es que fue ridículo. ¿Vale? Y uno de los problemas es que no me entero, es que se planteaba un escocés ahí delante y yo hablo inglés, pero no soy inglés. Y no me enteraba de nada de lo que me estaban diciendo, pero de nada, de nada. Y poco a poco, pues vas desarrollando el oído y vas... ¿Cuáles fueron las medidas que nosotros tomamos, ¿vale? Para quien haya hecho esta pregunta para mejorar aquí. En primer lugar, creo que cuando esto ocurre, tienes que ser especialmente hincapié, y esto es una parte del bloque que viene a continuación, en ser muy, 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 muy estructurado. Hay que asumir que si el idioma no es tuyo, estás en desventaja. Intentar que el resto sientan pena de ti y digan, ay, pobre, es que no habla bien este idioma, vamos a darle más tiempo, eso no ocurre nunca. Nunca te van a dar el más tiempo. Tienes que asumir que estás en desventaja. Por lo tanto, lo primero que te diría es, sé muy, muy estructurada en lo que digas para que todo el mundo te entienda. ¿Vale? Si una persona que no habla bien español empieza a decirte, yo creo que mi opinión es esta, la otra, desconecta. Si con el mismo acento te dice, o incluso con muy mal español te dice, tres cosas que decir. Cosa uno, esta. Cosa dos, esta. Cosa tres, esta. Aunque el acento sea horrible, dices, joder, este tío hay que seguirle porque tiene tres ideas que me ha explayado, o sea, que me ha expuesto, perdón, claramente y les tengo que seguir. Entonces, sed muy, muy claros en la estructura. Segundo, y en cuanto a la comprensión, hay que hacer hasta cierto punto cábalas, ¿vale? Suele ser muy típico que la persona que hable diga títulos o que le dé, digamos, a su estructura ciertos nombres, apúntate esos títulos y sé capaz de seguirlos en cierto modo. O sea, si me dice, esto es sobre la economía, pues intenta por lo menos seguir sus bloques. No me entero de todo lo que dice de economía, pero me apunto. Ha dicho cosas de economía, ha dicho cosas de política, de educación, de lo que sea. Y por supuesto, en caso de que no os enteréis de nada, de nada, de nada, pues tendréis que preguntar o bien no podréis seguir adelante. Pero los consejos que te he dado son en caso de que me entere hasta cierto punto. Si no me entero de nada, de nada, de nada, pues ya sí que no te os puedo ayudar porque cuando me están hablando en chino no se puede hacer nada. ¿Vale? Pero mis dos consejos serían, sé muy, muy estructurado cuando te toque comunicar. Tendemos a desconectar cuando el acento es malo, pero una estructura muy, muy férrea hace que aumente la atención en nosotros, aunque hablemos como los indios. Y segundo, intenta imaginarte los bloques de los que he hablado, aunque sea a través de sus palabras clave, y eso te dará una idea de qué ha ido las intervenciones de los demás. Lo que no puedes hacer es desconectar del todo. Si desconectas del todo porque no me entero bien, te pierdes. Yo te digo, por experiencia, que se puede ganar, yo acabé ganando el campeonato del mundo en inglés, entendiendo el 50% de lo que dicen. Tú te enteras del 50% y les puedes ganar, porque las ideas más o menos quedan claras. Segunda pregunta. Buenas tardes, Javier. ¿Qué ocurre en los casos en los cuales todo el mundo en la reunión se suma a caballo ganador, el jefe? Sin embargo, tu postura es poner un prisma diferente. Bueno, en respuesta a esta pregunta os diré que, en primer lugar, si el jefe y todo el mundo es nuestra contra,
muy raro es que vayáis a ganar, ¿vale? Eso es así, no os voy a descubrir la pólvora con ello. Evidentemente, si no solo la mayoría, sino la mayoría con poder está en tu contra, está fuera. Igualmente, yo creo que los consejos que he dado hasta ahora siguen siendo aplicables, ¿vale? Tú le quieres dar un prisma diferente, tú tienes que explicar ese prisma diferente. Insisto en que no es objeto de esta sesión cómo mejorar muchísimo como orador, porque para eso pues, está el propio curso, hay escrito infinidad de libros y habría que practicar más, pero si eres un muy buen comunicador y eres capaz de exponer tu prisma, a lo mejor no les convences a todos porque habrá que ver qué reunión es esa en la que un tío convence a su jefe y a otros 6 de que cambien su opinión con los egos que hay, es imposible, pero sí que lo dejas claro y ahí queda semilla. Y por supuesto tú, como buen tomador de acta de la sesión, toma esta y la opinión mía que era esta y lo dejas por escrito. Eso está siempre muy bien porque después ocurren y, bueno, sí, nadie dijo esto. Bueno, como que no, ahí está, ¿vale? Después os diré qué es lo que yo haría con ese acta. Pero bueno, no te puedo decir mucho más, ¿vale? Si tienes que exponer tu prisma lo mejor posible y dejar constancia de ello, pero no lo vas a ganar. Siento que esta respuesta no te haya abierto el camino de la luz, ¿vale? es la que hay. Tercera pregunta, ¿hay alguna estrategia diferente entre reuniones telemáticas y presenciales? Y si la hay, ¿dónde y cómo se tendría que abordar? La respuesta es que sí que puede haber estrategias diferentes, no de las que yo he dicho, porque las que yo he dicho aplican a todas partes. Para mí, lo más importante viene desde el punto de vista de la oratoria y de la comunicación. Y lo que te diría es que, sobre todo, tienes que hacer mucho hincapié en tu capacidad de captar la atención. Por ejemplo, introducir pequeñas historias, pequeños ejemplos que hagan que la gente diga, este de repente está contándome un pequeño ejemplo, una pequeña historia, me atrae un poco. Todos esos elementos que se ven siempre en los cursos de oratoria son importantes siempre, pero lo que yo tengo que asumir cuando hago comunicación telemática es un 50% menos de atención. Entonces es ahí donde habría que hacer hincapié, ¿vale? Y no puedo desarrollar más la respuesta, porque es que sería objeto de todo un curso de hacerlo. Lo que te diría es, todos los elementos que tú uses para ser mejorador, úsalos todos juntos, con más hincapié y más fuerza cuando sea telemáticamente. La reunión igual no sale tan bien como presencialmente, pero tú tienes que hacer lo posible. ¿Vale? Leo la última, no, esa era la última. Vale, pues paso al último de los consejos. Dentro del bloque de qué hacer, cómo gestionar las reuniones desde dentro. Y el último nos sonará, y lo voy a prácticamente saltar y para pasar al siguiente bloque dentro del webinar, porque ya lo he repetido muchas veces, que es, cuarto consejo, ser muy estructurados. ¿Vale? Diréis, otra vez, y lo voy a decir mucho más veces. Para mí esta es la esencia de ser un buen comunicador. La gente estructurada, todo el mundo se acuerda de lo que ha dicho. Cuando una persona es estructurada, todas las personas que están en la sala suelen tomar nota de lo que dice, porque no dice todas las cosas que se le ocurren. Dice 2 ideas, 1 y 2. Y cuando yo te digo que tengo 2 ideas, 1 y 2, se te fijan en el cerebro. Cuando yo te empiezo a contar la película, no se me fija nada en el cerebro. Entonces, es muy importante ser muy estructurado. Entonces, 1, ordena tus ideas, como he dicho antes, en un plan, 1, 2, 3, 4. Cuando te toque hablar, di exactamente qué es lo que vas a decir. Anticipa los mensajes principales. Mira, yo en 30 segundos quiero aportar 2 cosas. Esta y esta. La primera, tal. Y la segunda, lo otro. Entonces, primero lo anticipo esa estructura para que todo el mundo sepa de qué va a ir los 30, 40 segundos de los que voy a hablar, para llamar la atención de la gente, para que lo apunten y para que sepan de qué va mi intervención. Sé consciente y machaca continuamente el núcleo de tu mensaje, porque en una reunión se pierde muchísima información. Pues hay que ser estructurados en el sentido de voy poco a poco recuperando cada vez cuál es la clave de aquello que quiero transmitir, ¿vale? Muy importante. Y por último, siempre que acabes, no cada 30 segundos, pero a lo mejor cada 5 o 6 veces que hables, recuerda tu mensaje principal. ¿Vale? Si has dicho, mira, he lanzado 4 mensajes, pues cuando vuelvas a hablar, dice, a ver, yo ya he dicho cuáles son mis prioridades, que son esta y esta. Dicho esto, y continúa hablando. Entonces, siempre vuelve a tus prioridades, vuelve a tu plan, vuelve a tu estrategia que has marcado al principio. ¿Vale? Os recomiendo que seáis, sobre todo al principio, cuando no estáis acostumbrados a ser estructurados, seáis nazis de la estructura. O sea, perdón por la exageración, ¿vale? Que seáis
estructurados hasta dar asco. Es decir, uno, sacad el dedo para que todo el mundo vea que tenéis dos cosas que decir. Una, esta, y la explico, y la segunda cosa, esta otra. Eso os va a ayudar a que vuestra mente y la mente de la gente que os escuche organice vuestras ideas claramente. ¿Vale? A nadie le gusta escuchar un rollo soberano en el que absolutamente nadie de los que me están escuchando se entera de nada. Sé que no tenéis el soporte PowerPoint, he copiado un enlace para un pequeño vídeo. Los vídeos me los voy a saltar porque no da tiempo y no quiero pasarme una hora, que no sería lo suyo para vosotros, pero como el PowerPoint lo vais a tener, os prometo que lo vais a tener, os llegará por correo, lo podréis ver. Poneros los vídeos, aunque solo sean los vídeos, porque son entretenidos, son graciosos y os van a ayudar a ilustrar a lo que me refiero, ¿vale? El vídeo en concreto de estructura es un vídeo súper polémico sobre un trampista que es súper estructurado y quiero que veáis solamente los 2 primeros minutos. Y en esos 2 primeros minutos vais a ver la fuerza que tiene su estructura, ¿vale? Podéis estar 3000 veces en desacuerdo con él, pero no va de eso, va de que veáis la fuerza que transmite una buena estructura y lo clara que quedan las ideas que quiere transmitir. No lo voy a poner como digo porque no hay tiempo. Igualmente os prometo a más no poder que de verdad que el PowerPoint lo vais a tener. No lo quiero subir, como digo, porque me tapa y no sé cómo compartiroslo, pero incluso lo haré al final de la sesión. Si queréis aguantar un poquito más al final, lo paso de alguna forma para que lo podáis. Sí, ya sé que no hay nada compartido, de verdad. Os prometo que os lo pasaré cuando acabe la sesión, porque es que si lo comparto a pantalla entera, dejáis de verme a mí. Pero lo tendréis. Último bloque antes de pasar a las preguntas definitivas, que ya veo que pone que se lo pasan por mail, no hay problema. Último bloque antes de pasar a las preguntas ya libres sobre el curso, sobre mí, sobre lo que he dicho, sobre todo. Hemos visto, en primer lugar, cómo preparar las reuniones. En segundo lugar, que ha sido el bloque central, cómo gestionar las reuniones, diferentes estrategias para gestionarlas. Y en tercer lugar, quería hacer un breve, durante 5 minutos solo, para que haya tiempo a las preguntas, sobre cómo ejecutar mi discurso. Que esto es un tema central, a más no poder, de cualquier curso de oratoria, especialmente de los que impartimos nosotros, pero quiero dar unas pinceladas aquí porque creo que es tan importante que no me quería ir sin dar una pincelada. Y quiero daros 4 consejos. Uno sobre el lenguaje verbal, uno sobre el lenguaje no verbal, uno sobre el uso de evidencias y el cuarto, para ser repetitivo a más no poder, otra vez sobre estructura. Para que veáis lo que machacón que hay que ser sobre este punto, es porque de verdad creo que es muy, muy importante. Entonces, el primero, que es el del lenguaje verbal, que viene otra vez con vídeo adjunto, podéis ver en casa cuando se os pase la presentación, es especialmente importante, y aquí quería hacer énfasis en esto, para la comunicación telemática. El lenguaje verbal es todo aquello que transmitimos con el tono, el ritmo, los silencios. No es lo que decimos, es el mensaje, ¿vale? El lenguaje verbal forma parte de la retórica, de la oratoria. El hecho de hacer bien las pausas en el momento adecuado. El hecho de tener una variación en el tono. El hecho de tener una variación en el ritmo nos permite manejar el lenguaje verbal. Entonces, el consejo que os quiero dar en el lenguaje verbal es doble. En primer lugar, no seáis los típicos tíos aburridos ni en las reuniones ni en ninguna comunicación, ¿vale? Esto aplica a cualquier comunicación. Tenéis, y esto lo tienen grabado a fuego todos los que han pasado por el curso, que seguro que lo tienen ya en la punta de la lengua, tenéis que ser muy variados en el uso del tono y del ritmo. Tú puedes escoger un tono aquí, de esta escala, en medio, pero tiene que estar constantemente variando. En el momento en el que una persona, aunque sea la más interesante del mundo, habla con el mismo tono, el mismo ritmo, durante más de 30 segundos, desconectas. Es así. Hay que poner énfasis en la voz, hay que poner énfasis en los distintos ritmos. Y en concreto, os diría que flagueéis, es decir, que pongáis banderitas en las partes más importantes de vuestro discurso, bajando el ritmo y subiendo el volumen. Cuando venga algo trascendental, tenéis que hacerlo marcándolo con la voz y con el ritmo. Y también con un silencio, a ser posible, antes y o después, para marcar que es algo muy importante. Segundo, el tono general de la reunión depende del lenguaje verbal. ¿A qué me refiero con esto? El lenguaje verbal marca, digamos, la energía del discurso. Cuando tú ves, y pongo siempre el mismo ejemplo, así que me perdonaréis, cuando tú ves
a Hitler dar un discurso, aunque no te enteres de nada de lo que ha dicho, sabes exactamente cuáles son las emociones que está transmitiendo. Con esto, ¿qué quiero decir? Tenéis que adaptar vuestro tono y vuestro ritmo al tipo de reunión que sea. Si es una reunión de tranquilizar a un cliente, pues tendréis que adoptar un tono muy pausado y muy sosegado. Porque hablar una hora, un tono pausado y sosegado, genera calma, incluso sueño. Y eso es lo que queréis, generar calma. Cuando lo que queréis es generar una urgencia, todo lo contrario, energía, mayor rapidez, etc. Entonces, mi primer consejo es, no dejéis el lenguaje verbal al azar, tenéis que manejar esos cambios de volumen y de ritmo, tenéis que manejar los silencios y tenéis que adaptarlo todo a su vez a cuál es el sentimiento que queréis causar en vuestra audiencia. En segundo lugar, especialmente también para la comunicación telemática, consejos sobre el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es todo aquello que transmitimos con nuestro cuerpo que no sea la voz. Es muy importante, especialmente en las telemáticas, porque no tenemos otra herramienta, que transmitamos muy bien con la parte de arriba del cuerpo, que gesticulemos mucho con la cara, que no seamos caras pétreas, que tengamos una expresión facial que transmita, que de verdad en nuestra cara se sienta que están pasando cosas. A ser posible que se nos vea gesticular al menos de vez en cuando, no ponernos tan cerca que solamente se nos vea la cara. Y por supuesto, y esto es algo que seguro que conocéis algún caso, la actitud corporal durante la reunión tiene que ser activa, como la tengo yo ahora. No puede ser esta. Si estáis derrumbados en la reunión, por muy bien que habléis, nadie os va a prestar atención de verdad. Entonces, tened que, hay muchísimos elementos en el lenguaje no verbal que no puedo, en aras de respetar el tiempo y de lo larguísimo que sería tratar aquí. Se le da una clase entera de 5 horas solamente a esto en el curso de oratoria, pero sí que deciros que le prestéis atención y que tengáis en cuenta que siempre se dice, y es verdad, que lo que más transmite es mi lenguaje no verbal, es decir, el corporal, y tenemos que poner toda la actitud positiva posible para hacerlo. Tercero, muy rápidamente, sobre el uso de las evidencias. Un consejo también sobre ejecución de discurso. Y en este caso quiero hacer un breve hincapié en lo que ya dije anteriormente sobre la importancia de tener esos datos empíricos preparados para el momento justo. Como contesté a la pregunta de un compañero antes, creo que el momento justo es una vez que he acabado de explicar mi argumento o mi razón. Es decir, primero genero en la cabeza de la otra persona una, digamos, duda razonable de que yo puedo tener razón. Pero lo más importante, y lo que quería decir aquí, las evidencias siempre, siempre, siempre hay que darles el peso que merecen. Hoy en día en nuestra sociedad, un dato, un estudio universitario, una prueba empírica, tiene una fuerza devastadora. Si tú te has preparado la reunión con 3 o 4 buenos estudios que nadie más trae, te vas a arrasar si los usas adecuadamente. Entonces tiene que quedar muy claro, uno, cuál es la fuente, cuál es el autor o la universidad o lo que sea que le da legitimidad. 2, cuál es la conclusión. Y 3, y esto es la clave, ¿por qué esa conclusión del estudio te da la razón de forma tan clara? Lo que tiene que quedar grabado a fuego en la cabeza de cualquier otra persona de la sala es, si yo quiero votar en contra de lo que acaba de decir Javier, tengo que llevarle la contraria a un estudio de Harvard que le ha hecho a 10.000 personas. O sea, casi tengo que quedar como un tonto, porque no tengo una herramienta para refutar eso. Y eso se consigue citando bien y dejándolo bien claro. Es que no lo digo yo, lo dice aquí muy claramente y tienes preparado el párrafo, por ejemplo, extractado en tu teléfono o en un papel. Dice claramente tal, 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 tal. Es exactamente lo que he dicho yo. O sea, es que está probado empíricamente. Y a ver quién es el guapo que justo después de eso te dice, pues yo no me lo creo. Bueno, vale, pues no te lo creas, pero es mucho más difícil de sortear. Si tú simplemente dices, y hay un estudio de Harvard que dice eso no es lo mismo. Es darle a la evidencia el peso que requiere. Una evidencia que te da la razón es un gol por la escuadra para los que les guste el fútbol. Tengo que hacer que todas las cámaras de televisión enfoquen mientras meto ese gol. No meterlo mientras nadie mira y seguir adelante. No, no, quiero que eso sea un momento clave de la discusión. Entonces, darle la importancia y que quede bien claro que para llevar la contraria a esa evidencia hay que estar, digamos, en contra de lo que dice un estudio con datos. ¿Vale? Y si nadie más tiene estudios o tiene datos claros o no se lo ha preparado igual de bien que vosotros, veréis que estáis en clara ventaja.
Si se lo han preparado igual de bien que otros, pues obviamente habrá más discusión, pues ellos también tendrán datos. En ese caso, al menos estaréis en empate. Si no hubieseis traído nada, habréis perdido. Pero en mi experiencia, en reuniones de este tipo, casi nadie se toma el tiempo de verdad buscar una base de datos empíricos que de verdad les hagan llevar la razón. ¿Vale? Y el último era otra vez ser estructurado, que ya lo he explicado. Lo he metido también aquí porque es parte de las dos cosas, es parte de estrategia, pero como he dicho antes, también es parte de ejecución, también me ayuda a ser más persuasivo al ejecutar y por eso lo he metido. ¿Vale? Y ese sería el resumen de este bloque, que con esto ya acabaríamos y pasaría a responder vuestras preguntas, que veo que hay bastantes. En esta última parte, lo único que os diría es ejecutar el discurso prestando atención al lenguaje verbal, que es el que da la energía al discurso, al lenguaje no verbal, que es lo que más transmite de nosotros, a las evidencias, que nos van a hacer ganar muchos puntos clave de discusión, y a la estructura, que va a ser lo que todo el mundo se acuerde de nuestra intervención. ¿Vale? Ya por último apunte, y con esto ya paso a las preguntas. Al final de la reunión, y como último mini bloque, cuando haya acabado, os recuerdo siempre que ruléis, o sea, que le paséis a todo el mundo, si puede ser, en limpio, una suerte de acta de la reunión que sirva como más o menos, estas han sido las opiniones que se han expresado. Que todo el mundo la tenga. Dice, he hecho un pequeño resumen para que no se nos olvide. Que quede bien claro. Y si alguien tiene algo que decirte, que te diga que no está de acuerdo y que lo cambies. Obviamente no os lo habéis inventado, habéis puesto la verdad. Pero eso deja muy claro vuestra opinión, deja muy claro cuáles han sido las conclusiones para que a nadie se le olvide y para que haya una hoja de ruta clara y nos impide eso de volver una vez y otra hacia atrás. Y además, desde un punto de vista laboral, creo que nos da bastante iniciativa también el hecho de que seamos las personas que mejor conocen la reunión y que si hubiera que exponer unas conclusiones del jefe o hacer un proyecto, un PowerPoint a raíz de esa reunión, sois vosotros los mejor posicionados para hacerlo, pues sois los que tienen el conocimiento de la cuestión. Incluso si no fuerais vosotros los que lo hacéis, os pedirían ayuda. ¿Vale? Y ese sería ya el último bloque. ¿Vale? Entonces, como me gusta ser y quiero cumplir mis propias reglas de ser muy, muy estructurado, a un repaso de los mayores bloques que he dicho, que han sido primero una preparación adecuada de la reunión, con un orden del día claro que seguir, que no se nos olvide cuáles son, y con una preparación de datos que nos vayan a ayudar en el desarrollo de las discusiones. Dos, una vez que estamos en el meollo de cómo gestionar esa comunicación, intentar, uno, erigirnos en los líderes, ser los que tomamos nota, los que hacemos avanzar. Dos, llevar nosotros la guía de la discusión, hacia dónde va esa discusión, ser los que digan, vamos ahora a discutir de esto, tomar las decisiones de, oye, este es un bloque que creo que voy a ganar, vamos a hablar de él, ser en cierto modo ese guía. Tercero, hacer siempre conclusiones claras y cuarto, ser muy estructurado. Y por último, en el último bloque de ejecución, como os he dicho, prestar atención al lenguaje verbal, al lenguaje no verbal, a las evidencias y una vez más, por ser pesado, al ser muy, muy, muy estructurado, que de verdad que me parece que es una de las grandes claves. Muy bien, con esto he acabado, digamos, de contaros todo lo que os quería contar, solo con 5 minutos de retraso, que me vais a perdonar, y os hago rápidamente una lectura de las preguntas más importantes, que creo que algunas de ellas son interesantes, y os cuento. Primera pregunta, ¿convencer a todos los que están en tu contra? ¿Cómo ves la estrategia 12 hombres sin piedad, datos, tiempo y 1 a 1? Pues mira, os va a gustar porque uno de los vídeos que he puesto en la presentación es de 12 hombres sin piedad. Es justo cuando saca la navaja y la clava, es un uso perfecto de la evidencia, perfecto, porque lo hace después de haberles introducido en la cabeza el hecho de que efectivamente podría haber otra navaja. Te explico una lógica de por qué podría existir otra navaja y cuando ya te lo introduce en la cabeza, la saca. ¿Vale? Me parece un ejemplo muy bueno. Sobre la pregunta concreta de Guillermo Estrada, que además que es antiguo alumno, pues sí, obviamente si tengo la oportunidad de ir uno por uno, mucho mejor. Lo que pasa es que en 12 hombres sin piedad ocurre una cosa que es maravillosa para la película, pero muy difícil en la realidad, y es que cada uno de los 11 tíos que no están de acuerdo con el protagonista lo están por un motivo distinto. Uno porque es racista, otro porque es clasista, otro porque es muy empírico y cree en las pruebas, otro porque se ha creído al testigo. Y claro, cuando es así, vas uno por uno. Pero lo que pasa normalmente es que se forman bloques. 3 es por esto, otros 2 por esto. Entonces hay que ir pues atajándolos uno a uno. O sea, yo creo que no hay que convencer a las personas
Como sí que hay que convencerlas, pero hay que hacerlo desde el punto de vista argumental. ¿A cuántos argumentos me estoy enfrentando? ¿Cuántos bloques argumentales tengo que atacar? Y eso es lo que tengo que hacer, atacar bloque a bloque de argumentos, que no de personas, que al final lo que yo debato contra las ideas, no contra ninguna persona. Vale, y gracias, Guillermo, por traerte 1 hora y 10 más de mí después de 70 horas nada menos, que eso ya son ganas. Segunda pregunta. Sobre el soporte de la presentación, el PowerPoint está superado. ¿Sigue estando vigente? Alternativas. Lo más sincero que puedo ser aquí es no tengo una expertise en este campo. Lo que es importante para mí desde el punto de vista de la comunicación es que haya un soporte fácil de seguir visual. ¿Vale? Yo soy de PowerPoint porque seré antiguo o porque no conozco la alternativa, pero lo que tiene que quedar claro es que hay un esquema fácil de seguir, que todo el mundo diga, anda, mira, pero si es que vamos por el punto 2.2, lo pone ahí, no me puedo perder. Eso es para mí lo importante, desde el punto de vista de la comunicación, que todo el mundo sepa por dónde vas y que tenga un guión fácil de seguir. La herramienta creo que no es relevante desde el punto de vista comunicativo y no soy un experto en herramientas digitales. Yo sigo utilizando PowerPoint, creo que está bien, que es útil y que nadie se queja, pero es posible que haya alternativas mejores. Siguiente pregunta. ¿Y qué consejos nos das para ganar confianza en reuniones que nos imponen mucho? Creo que sigue. Sin entrar en el mensaje, en el contenido, no, esa es otra, ¿vale? ¿Qué consejos nos das para ganar confianza en reuniones que nos imponen mucho? Esto sería un tema de cómo mejorar con los nervios y te podría hacer muchísimas consejos porque una vez más es una clase entera cómo lidiar con ello, pero para mí sería muy importante que te hicieras un esquema muy, muy claro y que te hicieras una buena dinámica de seguridad, ¿vale? Que son temas en los que hago mucho hincapié. Esquema muy claro quiere decir no escribirte todo lo que vas a decir, sino tener visualmente en una hoja o en dos, muy, muy claro de ver, estas son las claves, lo que voy a decir, y si me pierdo solo tengo que leer y seguir. A mí me han preguntado muchas veces, ¿y en un campeonato del mundo no tenías miedo de quedarte en blanco? Yo siempre decía, no. ¿Y por qué? Porque yo sé leer y tengo unas notas muy bien trabajadas. Así tienen que ser tus notas, que si te da un quiebre cerebral y estás en blanco, seas capaz de mirar y con eso sé por dónde seguir. ¿Vale? Hay que trabajar en hacerlas muy visuales y muy temáticas y que te ayuden a seguir. Y dos, en cuanto a la dinámica de seguridad, lo que siempre digo es que intentemos hacer siempre lo mismo, el mismo ritual de concentración antes de empezar a hablar en público. Y en particular, te recomiendo que los primeros 30 segundos de esa reunión o presentación te los aprendas a fuego, que sea nunca me voy a trabar, es donde vivo y quién soy. Pues así de bien te tienes que saber los primeros 30 segundos. La mayoría de los momentos en los que nos ponemos nerviosos son al principio de la presentación, cuando aún no hemos entrado en dinámica. Después nuestro cerebro se olvida y empieza a pensar en la temática de la que se está hablando. Entonces, sáltate esos 30 segundos de tantos nervios con una preparación férrea que hagas decir, es que me lo sé de memoria, no me puedo poner nervioso, solo tengo que memorizar una cosa que me sé perfecto. ¿Vale? Hay muchos otros consejos, pero estos son los dos que te puedo dar así más rápido. Sin entrar en el mensaje ni contenido en el panorama actual político, hablando de oradores, ¿quién posee un discurso mejor construido? Yo creo que esto es muy de opinión personal, ¿vale? Y insisto, sin meterme en mensaje ni en ideología política, creo que una persona que siempre ha transmitido muy bien su mensaje, en mi opinión, es Errejón, ¿vale? Creo que siempre ha sido capaz de lanzar discursos muy, muy claros, diciendo qué es lo que hay diferencia de otro partido o cuál es su propuesta claramente, y eso me ha parecido que siempre ha sido muy claro. Por supuesto, puedes estar totalmente de acuerdo con él, pero creo que es muy, muy claro a la hora de comunicar. El otro día di un discurso en el Congreso que causó cierta polémica sobre los daños mentales de enfermedades mentales durante la pandemia, que fue muy aplaudido, ¿no? Porque hubo cierta polémica, incluso por la bancada contraria, que creo que es bastante bueno y que puede servir de ejemplo para ver lo bien que lo hace. Siguiente pregunta. Danos un ejemplo de un buen orador conocido. Bueno, acabo de decir a Errejón. Voy a decir uno que casi solo vais a poder escuchar por radio, pero que creo que merece la pena. Os recomiendo, para los que no lo hayáis hecho, seguro que muchos lo habéis hecho, que os leáis o escuchéis discursos de Churchill, porque era un orador tremendo, que lanzaba un mensaje súper fuerte y siempre tenía muy clara esa estrategia de la que hablo, ¿no? De lanzar un mensaje, una estrategia siempre muy, muy clara. ¿Vale? El de un buen orador conocido, que es la misma. Y la última pregunta, y ya con esto os dejo, ¿cómo puedes demostrar de forma virtual, a través del lenguaje no verbal,
que estás hablando para toda la gente que está conectada. Bueno, es muy difícil, ¿no? Pero en primer lugar, obviamente, y esto es clave, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, mantener siempre la mirada en el público. Cuando es virtual, el público es la pantallita. Entonces, vosotros me habréis visto perder en algún momento el contacto visual, porque soy humano, pero intento estar siempre mirándoos a los ojos, todo el rato, para que haya ese contacto hasta cierto punto. Y dos, si la reunión es más o menos razonable de tamaño, que suele ser lo habitual, yo intentaría hacer referencias constantes a los miembros de esa reunión. ¿Vale? Pues si está Eva, está Susana y está Artemisa, yo haría todo lo posible por... El otro día, como hablé con Artemisa, por ejemplo, veo en la cara de Eva que está conectado en la cámara, que esto no lo ha entendido bien, lo repito un poquito, que vean que su nombre aparece y que están hablando ahí. Ese es el mejor recurso que os puedo dar. Un tercer recurso, yo pediría siempre que puedo que los asistentes, por favor, conecten la cámara, porque me parece que hablar a cámaras apagadas es mucho más difícil que hablar a cámaras encendidas donde yo veo la cara y veo el feedback. Sobre todo si no son 100 como aquí hemos sido hoy, o 200, sino si sois 8, que pongan la cámara, que yo os quiero ver y quiero ver esa retroalimentación. Vale, ha habido otra pregunta que parecía que ya era la última. ¿Y algún consejo cuando te toca improvisar en la reunión? Porque hay un tema que surge que no estaba previsto. Nuevamente, es un tema súper complejo que tendría que desarrollar muchísimo más, pero los consejitos que te daría es, uno, parecido a lo que ya he dicho antes, no abras la boca sin una idea clara de lo que decir. Cuando hay que improvisar, el mayor problema es que hablamos mucho más de lo que deberíamos. No que hablemos poco, sino que no paramos de decir cosas. Como no sé muy bien qué decir, pues hablo. A ver si llenando de palabras el aire se nota menos que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Eso no es lo que hay que hacer. Hay que hacer lo contrario, lanzar 1 o 2 mensajes claros. Entonces, surge un nuevo tema. Pienso, ¿puedo aportar algo a esto? Y si te ocurre una idea, pues una idea. Javi, no seas tonto, di solo esa. Piensa si puedes hablar 30 segundos de ella. ¿Puedes? Muy bien. 30 segundos hablando de esa idea. Son 2, 1 minuto, 30 segundos hablando de cada una de ellas y ya está. Y con eso te callas y paras, ¿vale? También hay una sesión particular sobre cómo improvisar que se desarrollaría muchísimo más en el curso, pero creo que con esto te das una idea de por dónde van los tiros. Bueno, y me he explayado 15 minutos más de la cuenta. Os agradezco muchísimo que hayáis permanecido hasta el final conmigo. Espero que haya sido útil. Como os he prometido hasta la saciedad, el PowerPoint os llegará, lo prometo. Empeño mi palabra en que tendréis el PowerPoint. Os recomiendo que veáis los vídeos que os he puesto. Nada, os esperamos en el curso a los que os apuntéis y a los que no, espero que las reuniones les vayan mejor a partir de ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Sé que nos ha decepcionado este curso, así que muchas gracias por estar aquí. Yo tengo mucho que aprender, tengo que estructurarme, tengo que organizarme, tengo que mirar, Yo me apunto al curso, Javier. Espero que me atiendas. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego.